Anda la perra brava, mi querida Lina, tú decides, tú empiezas, las mujeres mandan aquí en la lectura. No, yo creo que vale la pena, ¿no? Aprovechar para seguir comentando este tema del aeropuerto. Sin duda ha sido un día en el que, mira, yo me pregunto, Vicente, ¿cuánta gente veía la inauguración de alguna obra durante otro sexenio, que además eran obras generalmente inacabadas o era solamente la promesa misma de que algo iba a ocurrir? Hoy la gente estuvo, miles de personas conectadas, cientos de personas, tú estuviste ahí durante la transmisión, nos llevabas estos testimonios de la gente que estuvo ahí esperando a ver al presidente Andrés Manuel, pero sobre todo con esta consigna bastante emotiva, ¿no? Que se veía como la antesala para ellos de dar ese apoyo, no solamente en el tema incluso de la reforma eléctrica, sino del próximo 10 de abril con la revocación o la ratificación de mandato. Es algo bastante llamativo que así como tú dices, ¿no? Anda la perra brava. Bueno, en Twitter ha habido una ola, ¿no? De clasismo que pareciera, yo hace rato preguntaba justo en esta red social si parecía requisito asumirse de la oposición con este dejo de clasismo, que es lo que han dejado ver, que si las tlayudas, que no vamos a ser el primer mundo porque somos un país de garnachas, pero en realidad, ¿no? Utilizan la cultura mexicana solo a disposición y ponen a niños, ¿no? De cierta comunidad indígena de este país en sus eslogans y ponen a las personas y sus tradiciones solo para llamar al voto, pero cuando se trata de realmente asumir el país en el que vivimos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro entorno, el incluso cambiar, ¿no? La lógica de que solo pueden subirse a un avión las altas cúpulas de este país, creo que les desata ese clasismo que llevan a flor de piel. Durante toda la transmisión hoy en la mañana en Sin Censura estaba yo revisando los comentarios, gente que decía, yo ni siquiera me he subido a un avión, ¿no? Pero me dan ganas de hacerlo. Hay otra gente que decía, yo no entiendo cuál es el debate con esta gente que se asume de derecha, de que pareciera que como no es un aeropuerto construidos de mármol y oro, entonces ya no es aeropuerto. De verdad creo que lo que más se visibilizó durante toda la jornada fue el absoluto clasismo por parte de unos sectores que se niegan a democratizar, ¿no? Estos que en otro momento eran lujos o que le eran ajenos incluso a la población. El poner en el centro también del debate a la clase trabajadora que lo hizo posible, no solamente a los militares, no, sino a las y los obreros que estuvieron ahí cumpliendo en tiempo récord. A mí me parece algo que sin duda es destacable, ¿no? Que nuevamente vuelvo a insistir, creo que el hecho de que todas y todos estemos debatiendo cosas que eran totalmente intrascendentes en otros momentos, así fuera una clínica, así fuese una carretera, y que hoy estemos al tanto y exigiendo, ¿no? También el cumplimiento de las promesas que se han hecho. A mí me parece maravilloso que miles de personas hoy hayan sintonizado la transmisión, que otros cientos estuvieran comentando, estuvieran presentes, ¿no? Y lo decía, ¿no? El presidente esta mañana, ¿no? En contra de Chumel Torres, de somos muchos los loquitos, ¿no? Que nos emocionamos. Pues bueno, también yo concluiría con eso, el hecho de lo que significa que ya esté operando, que ya haya vuelos nacionales e incluso, ¿no? A pesar, y eso es bastante simbólico de lo que hemos venido haciendo durante estos meses en el análisis geopolítico, no es cualquier cosa que mientras el mundo, por órdenes de Estados Unidos, estén bloqueando a Venezuela, México decide ejercer su soberanía, incluso poniendo una terminal de la aerolínea venezolana de Conviasa y que se vuelva el primer vuelo internacional del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Eso creo que es bastante simbólico, hay algo que hay que destacar, ¿no? Es algo que tenemos que destacar y que tenemos que poner nuevamente a debate. Sí, y de hecho creo que mucho de lo que yo viví, de lo que yo vi, de lo que yo pude reportar en el aeropuerto Felipe Ángeles, también se vivió en el vuelo de Volaris de Tijuana al aeropuerto aquí en Santa Lucía. Creo que tenemos las imágenes, querida Adriana. Adriana está en los controles esta noche. Si tienes las imágenes y los sonidos, suéltalos, por favor.
arriba. Totalmente lleno este Está macaneando, me cansó que sí se puede, arriba de 300, que bateando. A todos nuestros clientes, muchísimas gracias por estar a bordo de este vuelo por primera vez al aeropuerto de Santa Lucía, una nueva ruta, un nuevo aeropuerto. Para nosotros es un placer tenerles a bordo. Es bien importante que las palabras que nos den las sobrecargos del piloto, los pilotos, que las sigamos al pie de la letra. La seguridad para volar es el pilar más importante. Y por supuesto, para llevarnos con muchísima seguridad a todos. Disfruten el vuelo, saquen sus cámaras. Este vuelo es para ustedes y por ustedes. Así que un aplauso y bienvenidos a bordo. Esta es la B de Volaris. Así que desde aquí adelante nos van a tomar una foto. Pues cada quien traía su ambiente, cada quien traía su fiesta, unos en el avión, otros en el aeropuerto, pero para ir contigo, José Alfredo, déjame recordar aquello que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creo que es relevante. Octubre de 2018 fue cuando prometió que se dejaba de llamar Andrés Manuel si no cumplía con lo del aeropuerto. Ese es el momento, compañeros, a ver si lo tenemos, o si ese no es. Por ahí recuerdo que tenemos un video en la videoteca de Sin Censura, en nuestros archivos, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se deja de llamar Andrés Manuel si no se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles precisamente un día como hoy, y que ha cumplido, porque la palabra es lo más importante y el presidente cumple en presupuesto y en tiempo lo que prometió. ¿Lo tenemos por ahí, compañeros? Si lo tenemos, échenlo. Por el apoyo de la Secretaría de la Defensa, ahí están día y noche trabajando. ¿Y me dejo de llamar Andrés Manuel? Sí. No terminamos. El 21 de marzo del 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental. Por eso, en el caso de la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar, lo mismo. Les pedí que nos ayudaran y dijeron vamos, y tenemos que terminar en tiempo. Estamos consiguiendo los terrenos porque se está buscando que sean centros integradores de servicios, que donde esté el banco pueda estar también una escuela. Me dejo de llamar Andrés Manuel si no se cumple, y se cumplió, José Alfredo. Más allá de una anécdota, más allá de para muchos lo que pudiera significar un chascarrillo, es muy profundo. Cuando el mismo presidente ha exhibido hospitales cascarón que se inauguraron sin estar terminados, bardas de refinerías que nunca se terminaron, ¿verdad, don Felipe Calderón? En fin, creo que es más profundo esto de lo que muchas personas se pudieran imaginar. ¿O tú qué piensas? Desde luego, Vicente, es una vez más lo hace Andrés Manuel López Obrador y me recuerda muchísimo los segundos pisos, como él lo dijo hoy en la mañanera.
cuando había un total escepticismo, cuando también hubo un montón de amparos, cuando le decían que estaba loco, es decir, era un ambiente muy parecido a lo que se vivió, y también me recuerda a que Claudia Sheinbaum fue la que se aventó todo el compromiso de los segundos pisos. Ella fue la que coordinó, siendo secretaria de medio ambiente del entonces Distrito Federal. Entonces volvemos a ver esta mancuerna ahí arriba, en el templete, en donde pues en estos dos personajes pues trabajaron muy de la mano, y creo que Andrés Manuel López Obrador ya traía muy medido este tema, porque él, cuando empezó a ver la posibilidad de hacer otro aeropuerto, él lo mencionó, que le pidió al arquitecto Riobó que fuera, o al ingeniero Riobó que fuera a ver, y entonces ahí hay un dato importante, porque siendo presidente Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador, a su enviado, le permiten el acceso a la base militar, base aérea militar de Santa Lucía. Esto nos dice que había simpatía ya por Andrés Manuel López Obrador dentro del ejército mexicano, y entonces de esta forma empezó a construir esta idea, y la tenía muy bien planeada, pero la mantuvo guardadita, y después cuando llega el momento nos pregunta a los mexicanos qué hacemos, si echamos abajo, si le seguimos con el aeropuerto de Texcoco, o lo echamos abajo y empezamos con el de Santa Lucía. Esto creo que es fundamental, porque fue el ejemplo más acabado hasta ese momento de democracia participativa en nuestro país. Entonces, siendo presidente electo, nos convoca y decidimos los mexicanos que teníamos que echar abajo ese corrupto proyecto totalmente inviable del lago de Texcoco, y optamos por el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, y con esta preparación que ya llevaba nuestro presidente, pues creo que tenía muy medidos los tiempos, pero además descubrió esa fuerza importantísima de trabajo, y cosa que me da mucho orgullo, Vicente, porque yo soy nieto de general, médico general, yo sé la calidad, lo viví en mi familia, yo sé la calidad de los profesionales en el ejército, y en este caso, pues como dijo Andrés Manuel, los médicos militares tienen muy buena fama, pero no se sabía mucho de los ingenieros, y vaya que la calidad de su ejercicio profesional lo estamos viendo en esta obra impresionante. Y entonces supo conjuntar todos los elementos y medir los tiempos y decir, va. Igualito pasó con los segundos pisos, cuando puso un plazo y lo cumplió, y puso a más de 21 empresas a trabajar de manera coordinada juntos, y cada empresa iba haciendo cada tramo de los segundos pisos. En este caso le da absoluta confianza a los ingenieros militares, y pues ya estamos viendo que el éxito, ¿no? Entonces yo siento que Andrés Manuel López Obrador ya tenía muy bien programada esta hazaña, pero no deja de sorprender, no deja de admirar al mundo. ¿Por qué? Porque los ingenieros militares lo lograron, y eso y claro, la mano de obra mexicana, y entonces esto viene a derribar muchos paradigmas, a derribar muchos pensamientos erróneos sobre los mexicanos, y ahora somos un ejemplo de trabajo, somos un ejemplo de cosas bien hechas, y gracias a la tenacidad de Andrés Manuel López Obrador.
Pues bueno, tenemos ahí complicaciones con el internet del compañero Vicente Serrano. Estamos ahí con el auditorio, estamos en el tema del día, que bien lo decía Vicente Serrano, no necesariamente es día de asueto para nosotras y nosotros. Ha sido una cobertura que ha comenzado desde temprana hora con todo el equipo de Sin Censura. Y pues bueno, también ahí señalar, ahí está Vicente. Adelante, Vicente. Así es, disculpen, ¿en dónde nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos con esta transmisión? Iba con Miguel Martín. Así es. Y una de las cosas como lingüista le quería preguntar, desde su perspectiva, como profesional y hasta como una opinión filosófica, el valor de la palabra. Porque en una clase política tan desgastada como la mexicana, en una clase política en la que se han pasado por el arco del triunfo el significado de cumplir la palabra, pues muchos en la oposición no pueden entender cómo es posible que se haya cumplido con la palabra. Mi querido Miguel Martín, no sé si lo estoy complicando mucho, pero a mí en lo particular me resulta primordial para poder entender la reacción de esos que escupen cualquier veneno, sobre todo en redes sociales o para medios de comunicación tradicionales. No, pues lo que tenemos de referente inmediato son los acuerdos de Peña, ¿no? Los acuerdos ante notario, ¿no recuerdan que suscribió no sé cuántos y que supuestamente que ya los había cumplido? ¿Quién se acuerda de eso? O sea, es que sabemos que en la clase política tradicional esas son bromitas, ¿no? Esas son cosas que pasan porque hay todo un aparato, o había todo un aparato encargado de cubrirlas, encargado de invisibilizarlas. Ahora, en tiempos de redes sociales, creo que al revés, creo que todos conformamos un enorme aparato encargado de visibilizar las cosas, de recordarle a quien sea sus errores, de recordarle a quien sea sus dichos y ponérselos enfrente para demandarles, como dice el juramento, la toma de protesta, que la nación me lo demande, ¿no? Bueno, pues ahora de esa forma se demanda, ¿no? A través de los medios sociales, no tanto de los medios corporativos, porque ya sabemos que sirven a ciertos intereses. Entonces, fíjate que también es interesante cómo vinieron a entrar en la política cuestiones como la palabra, ¿no? Desde, por ejemplo, también los créditos a la palabra, cómo el presidente no solo empeña su palabra, sino también confía en la palabra del pueblo, o cómo, por ejemplo, entró el concepto de moral. No, el concepto de moral no estaba para nada entre los términos, entre la terminología, entre la ideología del neoliberalismo, entre en esos gobernantes, en esos gobiernos, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque era una cuestión de risa, porque aparte, pues, recordemos, siempre lo he dicho, el neoliberalismo es anticultural y creo que también es misantrópico, porque estas cuestiones son meramente humanas, meramente filosóficas, como bien lo estás diciendo, Vicente, y las había dejado de un lado. Fíjate que otra cosa interesante que creo que dejan a un lado siempre es la identidad de la periferia, ¿no? Así como, por ejemplo, Alina es de Xochimilco, yo que soy de Nesa, ¿no? Casi siempre todo se concentra en el centro, casi siempre todo se concentra en un discurso emanado desde el centro y hacia afuera y a quien le toque. Pero, por ejemplo, a nosotros aquí en Nesa, en concreto, pues nunca nos preguntaron si estábamos a favor de que se secara un manto freático tan importante como es el lago Nabor Carrillo, que mide, para que nos demos una idea, la mitad de Nesa, mide aproximadamente 2 hectáreas. Entonces, es un lago importantísimo que ya lo estaban secando, que si nos vamos a las imágenes de Google Earth del 18, estaba ya nada más como un 30% de su capacidad. Y eso era muy preocupante porque pues iba a impactar directamente aquí, por ejemplo, iba a ser un calorón, o sea, iba a subir 2 grados la temperatura y también se proyectaba que iban a acabar de plano con 1,100 sitios arqueológicos. Y les digo, casi nadie piensa en la periferia, pero por ejemplo, aquel Tlaloc que está fuera del Museo de Antropología, pues vino de Coatlinchan, aquí una región vecina, aquí en Texcoco, cerca de Nesa. En el 64 lo trasladaron al Museo de Antropología. Entonces, digamos, aquí eran grandes señoríos que han sido invisibilizados. Y otro dato importante, fíjate, que me pareció muy, muy halagüeño también, de cómo el presidente piensa en todo, aunque muchos de la oposición digan que no. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo más
a este pseudo periodista, y lo puedo decir con todas sus letras, porque yo, a mí que soy periodista, a ti que eres periodista, Vicente, nos enseñaron a no adjetivar, a ser objetivos en la medida de lo posible, pero ya de entrada adjetivando en una supuesta información donde le llama chafa al gobierno, le llama chafa al aeropuerto, pues yo creo que tenemos todo el derecho de llamarlo pseudoperiodista. Bueno, aparte de todas esas cuestiones, fíjense que esto no lo saben muchos, pero Peña y Calderón no crearon nada de universidades, al menos no públicas. Les dieron muchas concesiones a sus amiguitos para que pusieran escuelas particulares. Y pues sobre todo de las Patito, ¿no? Que nada más explotan a los alumnos, lamentablemente. Pero fíjense que desde el 2019, en cuanto se proyectó hacer el aeropuerto, se empezó a construir también el CECIT 19 Leona Vicario, allá en Ojo de Agua. Y ofrece, por cierto, la carrera técnica de aeronáutica. Entonces, fíjense cómo sí piensa en todo el presidente, y de hecho, pues va a nutrir potencialmente la mano de obra de este aeropuerto, el requerimiento de capital humano, con gente formada en el Politécnico, con opción, por supuesto, a volverse ingenieros en un futuro. O sea que todo esto es motivo de orgullo, y son muchas cosas de la periferia que poca gente ve, pero que aquí también las padecemos cuando hay que padecerlas, pero también las celebramos cuando hay que celebrarlas. Para cerrar, si me permiten, en la última ronda,